Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de análisis político. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada nos encontramos aquí para desentrañar los temas más importantes que marcaron la agenda política colombiana. Si estás preparando el almuerzo del domingo, ordenando la casa o simplemente buscas un momento para entender qué está pasando realmente en nuestro país, este es tu espacio. Hoy vamos a hablar de tres temas que han sacudido la política nacional esta semana. Primero, analizaremos la polémica propuesta de la zona binacional entre Colombia y Venezuela, una iniciativa que, lejos de ser un proyecto de integración, parece ser la entrega de soberanía nacional a un régimen dictatorial que ha convertido su territorio en refugio del narcotráfico y el terrorismo. Segundo, examinaremos la ruptura pública entre Francia Márquez y el gobierno de Gustavo Petro. La vicepresidenta ha salido con un discurso de victimización que parece más una estrategia electoral que una crítica genuina, después de 4 años de gestión caracterizada por la incompetencia y el abandono de las comunidades que depositaron su confianza en ella. Y tercero, hablaremos sobre la escalada de ataques del presidente Petro contra los medios de comunicación tradicionales, en lo que parece ser un intento de controlar la narrativa oficial, tal como ya lo hace con sus bodegas digitales pagadas con recursos públicos. Así que ponte cómodo, sírvete esa taza de café o ese jugo y acompáñanos en este análisis sin eufemismos de la realidad política colombiana. Y para comenzar, Hoy nos vamos a meter de lleno en un lugar, fascinante y muy complejo, la frontera entre Colombia y Venezuela. Sí, son más de 2.200 kilómetros, ¿no? Llenos de historia, de lazos humanos profundos. Exacto. Pero también de desafíos económicos diarios, problemas de seguridad que son muy graves. Y ahora con estas nuevas iniciativas políticas, ¿verdad? De gran escala. Justamente, queremos desentrañar un poco la situación actual ahí. Tenemos bastante material, algo de historia, testimonios de cómo se vive el día a día, el contrabando, también informes sobre seguridad, las actividades ilícitas. Hemos visto cosas de Infobae, Misión Verdad. Y análisis económicos, datos de las cámaras de comercio y, claro, distintas visiones sobre este nuevo acuerdo para crear una zona binacional. La idea es sacar las claves, ¿no? Entender qué está pasando realmente. Empecemos por las raíces. Para entender lo de hoy, hay que mirar un poquito atrás, ¿no? Claro. La línea fronteriza se definió con tratados, el laudo español de 1891, luego otro en 1941. Pero no todo está cerrado, ¿o sí? No, para nada. Fíjate que la delimitación en el Golfo de Venezuela sigue siendo un punto, digamos, sensible. Un punto de fricción. Sobre todo con el tema del petróleo de fondo, me imagino. Exactamente. Y bueno, súmale el reconocimiento que hizo Colombia de la soberanía venezolana sobre los monjes en los 50, que aunque luego se matizó, pues añadió otra capa de complejidad. Y esa complejidad histórica se ve muy clara en la economía del día a día. Totalmente. Por un lado, vemos cifras que la verdad impresionan. El comercio formal está creciendo bastante. Sí, los datos de Cabecol y Procolombia lo muestran. El intercambio superó los $300 millones solo en el segundo bimestre de 2025. Es un aumento del 24.7% respecto al año anterior. Y se espera que Colombia exporte como $1.600 millones a Venezuela este año. Pero ojo, aquí viene el gran contraste. Esos números tan optimistas conviven con la otra cara de la moneda. Las trochas. Exacto. Los caminos informales, los testimonios que revisamos son muy claros. Para mucha gente en Venezuela, sigue siendo vital cruzar a Colombia para comprar lo básico, ¿no? Aunque haya más productos allá, los precios. Claro, por los costos elevados en Venezuela. Es una economía de supervivencia pura y dura. Y la Cámara de Comercio de Cúcuta documentó bien el impacto brutal que tuvieron los cierres fronterizos en su momento. Entonces, a ver si entiendo. Ese crecimiento formal no permea a todos. ¿Y cómo se mezcla esta economía informal con la seguridad? Que ese es otro tema caliente. Justo ahí está una tensión clave. Y sí, la seguridad es crítica. La frontera es muy porosa, todos lo saben. Históricamente ha habido presencia del ELN, disidencias de las FARC. Y aquí es donde la cosa se pone más delicada, ¿verdad? Sí, porque hay informes de inteligencia, como uno que citaba Infobae, que lanzan acusaciones muy serias.
¿Qué tipo de acusaciones? Pues alegan que el gobierno de Maduro daría apoyo directo al ELN, facilitando refugio, entrenamiento en estados como Apure, Táchira, Zulia. Apoyo directo, así de específico. Corrupción militar venezolana. ¡Wow! E incluso sugiere posibles vínculos con Hezbollah para financiar operaciones, traficar drogas. Nombra a altos mandos militares venezolanos específicos. ¡Caramba! Según fuentes militares colombianas citadas en esos informes, esto convierte a Venezuela en una especie de santuario. Y claro, eso complica enormemente cualquier acción contra estos grupos desde Colombia. Y justo en medio de este panorama tan denso, aparece esta nueva iniciativa, la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. Suena ambicioso. Lo es. Es un acuerdo para crear una zona económica especial, empezando por norte de Santander, Táchira y Zulia. ¿Y qué busca? Cooperación. Sí, la idea es fomentar la cooperación en muchos frentes: económico, cultural, social y, clave, también de seguridad. Se habla de desarrollo agroalimentario, incluso de reactivar proyectos energéticos. Leí algo del gasoducto Antonio Ricaurte. Exacto. Es un intento, como lo analizan distintas fuentes, de institucionalizar esa interdependencia que ya existe de facto, pero tratando de canalizarla hacia lo legal. Suena bien en teoría, pero imagino que ya hay críticas. Sí, y bastante fuertes. El expresidente Uribe, gremios como FENALCO, han expresado preocupación ¿Por qué? por la soberanía Por eso, y por la falta de transparencia inicial. El acuerdo no pasó por el Congreso colombiano, por ejemplo. Y hay muchas dudas sobre cómo se va a implementar esto en la práctica, ¿no? tan complejo como ese. Ahí está el meollo. Figuras como el exministro Juan Camilo Restrepo se preguntan, ¿va a haber patrullajes conjuntos? ¿Cómo evitas que esta zona, pensada para el desarrollo, termine siendo cooptada por los mismos actores ilegales que ya están ahí? Es un desafío enorme, ¿no? Negociar y aplicar esto con el gobierno de Maduro y, al mismo tiempo, generar confianza aquí en Colombia. Exactamente. Bueno, hagamos un repaso rápido. Tenemos una frontera con historia, con disputas que siguen vivas, una economía con dos caras, la formal creciendo, pero la informal de supervivencia sigue ahí fuerte. Un foco de inseguridad tremendo, con acusaciones muy serias de apoyos estatales a grupos armados. Y ahora esta nueva zona económica especial. Un proyecto con, buenas intenciones, pero que genera muchísimas preguntas y bastante escepticismo. La palabra clave parece ser tensión, ¿no? Sí, la tensión constante entre los intentos oficiales por ordenar, por integrar, y las realidades del terreno, que a menudo son ilegales, violentas y marcadas por la desconfianza. La frontera como un espejo, ¿no? De la relación bilateral y de los líos internos de cada país. Totalmente, un reflejo muy claro. Y con esto dejamos una pregunta en el aire para quienes nos escuchan. Viendo toda esta historia complicada, la desconfianza que hay, la geopolítica actual, ¿puede una zona económica especial realmente transformar esta frontera? ¿Traer prosperidad legal y paz duradera? ¿O será que corre el riesgo de convertirse, en un nuevo escenario oficial para que los viejos conflictos y los actores de siempre sigan operando? Es la gran incógnita. Seguimos con Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en unos artículos recientes sobre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Exacto. Y unas declaraciones públicas suyas muy, muy directas. Revelan un claro disenso dentro del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que ella, ayudó a elegir además. Eso es clave. Totalmente. Las fuentes que tenemos se enfocan mucho en sus discursos recientes. Hay uno en Cali, el 25 de julio, que fue como el detonante, digamos. Sí, y las reacciones que generó, claro. Vamos a analizar un poco la naturaleza de esas críticas y el contexto político, que es bastante complejo. Perfecto. Entonces, nuestra idea es extraer lo esencial. ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué denuncias hizo? Palabras muy fuertes usó. Sí, sí. Y bueno, ¿qué panorama nos dibuja todo esto? Arranquemos a desglosarlo. Dale. El punto central, como decíamos, parece ser ese discurso en Cali. Ajá. Ahí Márquez dijo que se sentía silenciada. Habló desde la perspectiva de un, y cito, cuerpo afrodescendiente, celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado. Uf, qué palabras. Y esa frase que resonó tanto. Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Exacto. Esa frase es potentísima.
Y profundizó en eso, ¿no? Dijo algo como, se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Claro, eso ya no suena a una simple molestia, suena a algo más de fondo, más estructural. Totalmente. De hecho, denunció haber vivido deslegitimación, sabotaje y exclusión ya desde la campaña electoral. O sea que no es algo de ahora nomás. Parece que no. Y fue muy específica con el caso del Ministerio de la Igualdad. Cierto, que es una entidad creada justamente por este gobierno, paradójicamente. Exacto, para cerrar brechas. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más densa. A ver, Ella dijo, palabras más, palabras menos, me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. wow. Y sigue. Y cuando argumenté que 3 viceministerios eran muchos, me exigieron 5. Lo hice a pesar del bloqueo sistemático. Tremendo. Y la acusación más grave, quizás, es que luego la culparon por no ejecutar. Sí, e insinuando motivaciones racistas. Dijo, se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Durísimo. Eso es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y no solo habló de obstáculos institucionales, también apuntó a dinámicas personales complicadas. ¿Cómo cuáles? Afirmó que se le exigió ser sumisa y que cuando ella pedía respeto, pues la respuesta era llamarla arrogante. Uf, esa dinámica de poder. Sí, además, las fuentes señalan que la relación con el presidente Petro últimamente es, bueno, prácticamente inexistente. Ah, ¿sí? Mencionan su ausencia en eventos importantes, como el desfile del 20 de julio. Y hay que recordar que ya Petro había criticado antes la ejecución en ese ministerio. Cierto, incluso habló de funcionarios de Francia como marcando una distancia. Exacto. Pero, ojo, no todo fueron quejas por parte de Márquez. ¿Verdad? También defendió su gestión, ¿no? Sí, mencionó logros concretos. Por ejemplo, el sistema Salvia contra la violencia de género. Ajá. Y avances en la reglamentación de la Ley 70 para comunidades negras, una ley súper importante para sus derechos. Claro. Y puso un mensaje en X, antes Twitter, que decía algo como, disentir en el gobierno que ayudé a elegir no es traicionar. Ejercer la dignidad no es conspirar. Muy clara su postura ahí. Totalmente. Y bueno, como era de esperarse, estas declaraciones armaron revuelo. Un torbellino, sí. Las reacciones fueron muy diversas, casi predecibles, te diría. A ver, Figuras de la oposición como las congresistas Lina Garrido y Carolina Arbeláez salieron rápido a decirle, cuéntelo todo. claro, sugiriendo que fue instrumentalizada, le sirve a su narrativa. Obviamente. Y por otro lado, voces mediáticas como Vicky Dávila le preguntaron directamente, bueno, si está tan mal, ¿por qué no renuncia? La pregunta clásica en estos casos, sí. Y en redes sociales, bueno, ahí también hubo de todo. Algunos la acusaron de adoptar una pose de víctima. Esa reacción también es interesante. A veces se usa para deslegitimar denuncias de discriminación, ¿no? Exacto. Sobre todo si vienen de mujeres o de minorías. Es un espectro de respuestas que, bueno, refleja la polarización colombiana. Y mirando al futuro, ¿qué dicen las fuentes? ¿Se especula algo? Sí, se habla de posibilidades. Que busque un camino propio para el 2026, quizás, o tal vez un rol internacional. Y señalan que mantiene lazos con figuras como Gustavo Bolívar y Alexander López, que también salieron del gobierno hace poco. O sea, se está armando algo por fuera. Interesante. Podría ser. Lo realmente fascinante aquí es ver esta figura de tan alto perfil que representa además a comunidades históricamente marginadas, Sí. expresando este descontento tan profundo y denunciando exclusión y sabotaje desde adentro mismo del poder. Va más allá de una pelea interna, entonces. Yo creo que sí, trasciende eso. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que nos deja este análisis, ¿sería qué? Una vicepresidenta que rompe el silencio protocolario, Exacto. que denuncia barreras que ella ve como sistémicas y personales, dentro de su propio gobierno. Es un momento muy revelador. Sin duda. Y nos deja, creo, una pregunta importante flotando en el aire para reflexionar. A ver, Más allá de la política del día a día, de las relaciones entre líderes, ¿qué nos dice esta situación sobre los desafíos reales, persistentes, que enfrentan las figuras que vienen de comunidades históricamente subrepresentadas cuando llegan a las altas esferas del poder? incluso en gobiernos que se dicen progresistas o del cambio. Precisamente, incluso ahí, ¿cuáles son esas barreras invisibles o no tan invisibles que persisten? Es algo sobre lo que vale la pena pensar. Y para terminar nuestro podcast de la semana,
Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en una relación que, bueno, está cada vez más tensa, la del presidente Gustavo Petro con los medios aquí en Colombia. Tenemos varias fuentes, comunicados, análisis, noticias, columnas de opinión también, y pintan un cuadro complejo, sobre todo con esta última polémica de las licencias de transmisión, el espectro radioeléctrico. La idea es entender un poco las claves de este choque. Arrancamos. Bueno, el centro de todo parece ser como una guerra de narrativas, ¿no? Por un lado está el presidente Petro. Él acusa a los medios tradicionales, dice que son del gran capital, los acusa de desinformar, de fomentar hostilidad, incluso de incitar al odio. Ha usado frases muy fuertes. Recuerdo esa de la CELAC. La prensa provoca el insulto para que maten a la izquierda. E incluso comparaciones, bueno, bastante polémicas con propaganda histórica. Ruanda, Goebbels, así es. Y desde la otra orilla, pues, tenés organizaciones como la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y los mismos medios, claro. Ellos acusan al presidente de atacar, de estigmatizar a la prensa. Dicen que eso mina la credibilidad y que, potencialmente, podría fomentar un clima hostil hacia los periodistas. Citan algunos incidentes específicos, critican mucho el lenguaje que usa el presidente. Ajá, como un ataque directo a la credibilidad. Exacto. Y hay un dato interesante que aportan las fuentes, que le pone contexto a esto. Parece que 3 grandes grupos económicos, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, Santo Domingo, controlan un porcentaje altísimo, ¿no? Como el 57% de lo que se ve y oye en medios tradicionales. Y eso, claro, parece reforzar un poco el argumento del presidente sobre los intereses que hay detrás. Pero a ver, ¿cómo entra aquí el tema técnico de las licencias, el espectro? Ahí es donde la cosa se pone interesante y técnica. El espectro radioeléctrico. Hay que recordar siempre que es un bien público, es limitado, y lo administra el Estado. Lo hacen la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, y el MINTIC. Es, digamos, la autopista invisible por donde viajan las señales de radio, de televisión, de celulares, todo eso. Y su gestión busca eficiencia, claro, pero también tiene una dimensión política innegable. Entendido. Y el presidente lo conecta directamente con esta pelea mediática, ¿cierto? Se refiere a los medios de radio y TV como concesionarios, como si fueran contratistas de este bien público. Precisamente, se agarra de ahí. Y esa es la base de su advertencia más controversial. Él sugiere que si los medios violan la Constitución, y menciona específicamente el derecho a la información veraz, imparcial, pues esas concesiones, esos permisos para usar el espectro, podrían revisarse, o incluso, dice, cancelarse. Uy, eso suena fuerte. Sí, y lógicamente muchos sectores lo han interpretado como una amenaza directa, una amenaza a la libertad de expresión. Claro, delicado. ¿Y los reguladores qué papel juegan? Está la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, la CRC tiene un mandato de pluralismo informativo, ¿sí? A través de los operadores. Pero sus competencias sobre lo que dice el presidente directamente son, digamos, limitadas. La gestión más técnica, la asignación del espectro, eso recae más en la ANE y el MINTIC. Y es curioso, porque el propio presidente ha llegado a cuestionar la independencia de la CRC también. Ya veo. O sea, el panorama regulatorio tampoco es tan simple. Y además de las palabras, vemos acciones concretas del gobierno que tocan este tema. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre eso? Hay 2 cosas recientes importantes. Primero, un decreto, el 1740 de 2023. Este ajusta cómo se paga por usar el espectro. La justificación oficial es optimizar costos, facilitar el acceso. Ajá. Y segundo, una directiva presidencial, la 11 de 2024. Esta busca que a partir de 2025, 1/3 de la pauta publicitaria del Estado vaya a medios alternativos comunitarios populares. Ah, interesante. Eso sí mueve el tablero. Claro. Algunos analistas lo ven como una forma de diversificar las voces y quizás de restarle un poco de poder a los grandes conglomerados mediáticos. Entonces, resumiendo un poco, lo que tenemos es una mezcla compleja. Es una lucha por quién cuenta la historia, ¿no? Un choque entre poder político y poder mediático. Cuestionamientos sobre qué es verdad, la responsabilidad de los medios, y todo esto como telón de fondo, la regulación de un recurso técnico clave como es el espectro. Exacto. Un escenario con muchísimas capas, sin duda. Se cruza la tecnología, la política, el derecho a la información. Es complejo. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de esta confrontación puntual de este gobierno y estos medios,
¿Cómo podría toda esta discusión sobre la responsabilidad de los medios y el control del espectro, pues redefinir el panorama informativo en Colombia? Y no solo quién informa, sino cómo entendemos la verdad en el espacio público. Algo para seguirle dando vueltas. Hasta la próxima. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Hemos recorrido 3 temas que, aunque diferentes en su naturaleza, tienen un denominador común: la deriva autoritaria de un gobierno que cada vez muestra menos respeto por las instituciones democráticas, por la soberanía nacional y por la transparencia que le debemos a los ciudadanos. La propuesta de zona binacional con Venezuela, el teatrillo victimista de Francia Márquez y los ataques sistemáticos a la prensa libre son síntomas de un proyecto político que se aleja cada vez más de los principios democráticos con los que llegó al poder. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, de cuestionar, de no tragarnos completa la narrativa oficial que nos quieren imponer desde Casa de Nariño. Te invito a que compartas este podcast con tus familiares, con tus amigos, con esas personas que también quieren entender qué está pasando en Colombia más allá de los titulares manipulados y las cortinas de humo. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada nos vemos el próximo fin de semana con más análisis, más verdades incómodas y más compromiso con informarte sobre la realidad de nuestro país. Que tengas una excelente semana y recuerda, la democracia se defiende manteniéndose informado. Hasta la próxima. En Fortaleza Patriota, la verdad se defiende.